Hola gente, buen día a todos, ¿me están escuchando? Bueno, buen día a todos y todas, sean bienvenidos a más una webconferencia acá en la PEX, que es el Instituto Internacional de Proyecciología y Concienciología en Foz de Iguazú, Paraná, Brasil. Yo soy la profesora Cao y nuestro tema de hoy es sobre temperamento y proexis, temperamento y programación de vida o programación existencial, ¿ok? Entonces me están escuchando, ¿cierto? A cualquier momento pueden hacer preguntas, pueden interrumpirme, vamos a intentar hacer un diálogo. Yo voy presentando los temas y conforme surjan dudas, pueden preguntarme, tanto por el chat o por la web, como prefieran. ¿Está bien? Bueno, el tema de hoy, como dije, es temperamento y proexis. ¿Y ahora? Está. Muy bien. Para comenzar, vamos a hablar un poco rápidamente sobre la APEX. La APEX tiene por finalidad la investigación y la educación sobre el propósito existencial y la evolución personal y grupal a partir del paradigma conciencial. O sea, acá en esta institución nosotros trabajamos con el paradigma conciencial dentro de la ciencia concienciología. Para que ustedes entiendan, para quien todavía no conoce la concienciología, nosotros tenemos algunos pilares. Por ejemplo, trabajamos con la bioenergética, el proceso de las energías, de la conciencia y de la naturaleza. Trabajamos también con la idea de múltiples existencias, la serie Exis, son diversas series existenciales entre que nacemos y morimos. También nosotros trabajamos con la holosomática. ¿Qué es la holosomática? La holosomática habla de que nosotros tenemos no solo el cuerpo físico, tenemos también otros 3 cuerpos físicos. ¿Cuáles son entonces los 4? Tenemos el soma, el energosoma, el psicosoma y el mentalsoma. Bueno, a lo largo de la charla voy explicando. Entonces, básicamente esas serían algunas premisas dentro del paradigma conciencial. Solo para que quede claro, esta es una ciencia que tiene por finalidad estudiarle a la conciencia. La conciencia somos todos nosotros, seres humanos, seres de esta dimensión humana intrafísico y de la dimensión extrafísica, ¿ok? Bueno, para comenzar la charla me gustaría dejar claro de un principio del propositor de la ciencia concienciología, Valdo Vieira. Él habla del principio de la descreencia. ¿Qué es el principio de la descreencia? Habla de que uno no crea en nada de lo que se le informe acá en esta conversación. O sea, que utilice su proceso crítico, su autodiscernimiento, su racionalidad para criticar, para refutar, para reflexionar y hacer sus propias investigaciones y tener sus propias experiencias personales para poder llegar a una conclusión o levantar hipótesis. O sea, la idea no es que uno acepte todo pasivamente, al contrario, que colabore, que ampliemos juntos. Y ahora me recordé, uno de los pilares que a mí me gusta mucho dentro del paradigma conciencial, habla de la verbón. ¿Qué es la verbón? Es un neologismo que trata de la verdad relativa de punta. ¿Qué sería eso? Que no existe una verdad absoluta. O sea, lo que hoy nosotros hablamos de temperamento, lo que hoy nosotros entendemos por temperamento, por proexis, mañana puede cambiar. Puede venir otra persona y decir no, puede refutar y decir no, no es así, funciona de tal manera. Entonces vamos a construir el conocimiento. Y el conocimiento está en constante expansión, es una cosa fluida y flexible, no es una idea cerrada, una cosa hermética. Entonces, para que ustedes tengan bien claro eso acá en esta webconferencia. Muy bien. Sin más demora, vamos a hablar directamente del temperamento. Para comenzar sobre el tema, tenemos que tentar definir el temperamento. Así, dentro de las investigaciones, precisamente dentro de la psicología, existen algunos estudiosos. No hay un consenso de la definición exacta del temperamento. ¿Quién comenzó a estudiar antiguamente, que está registrado, es Hipócrates? Hipócrates estudiaba los humores y dentro de los humores se creó una división para el temperamento en 4 tipos, que incluso si vos entras en internet y buscas test de temperamento, encontrás muy rápido, es bien conocido.
que serían los 4 tipos: el colérico, el flemático, el sanguíneo y el melancólico. Son los 4 tipos. Solo que acá la propuesta es que nosotros trabajemos, que nosotros ampliemos. Y para ampliar el conocimiento, yo traje 2 definiciones de 2 investigadores de la Concienciología. El primero es Leiming, Roberto Leiming, con el libro Vidas de Naturalista. Él dice lo siguiente: que el temperamento es el modo predominante de ser de la conciencia. Es una manera habitual de exponerse, desenvoltura personal en las cuestiones parapsíquicas, forma de reaccionar a las situaciones y estímulos del contexto social y ambiental. O sea, es nuestra manera de manifestarnos en cualquier situación y también tiene que ver con nuestro desarrollo personal, con nuestras cuestiones parapsíquicas. No sé si todos conocen la idea del parapsiquismo, que trabaja con los fenómenos extrasensoriales. Por ejemplo, ver lo que uno no puede ver, que algo que no está material. Por ejemplo, sería ver lo extrafísico. Por ejemplo, vamos a decirle un ejemplo bien simple y grotesco más o menos, sería ver espíritus, escuchar ruidos que no están, ver personas que no están físicamente acá. Eso sería un tipo de fenómeno dentro del parapsiquismo. Otro fenómeno también bastante trabajado en la Concienciología y que utilizamos como herramienta de autoinvestigación es la proyección consciente. ¿Qué sería también la proyección consciente? Es cuando uno duerme todas las noches y sale del cuerpo, o sea, su psicosoma, su cuerpo de las emociones, sale y se proyecta junto con el mental soma, se va a la dimensión extrafísica y tiene vivencias muy diferentes y muy nítidas. Por ejemplo, un ejemplo sería la persona que te dice: ayer soñé con tal cosa, soñé con tal persona y conversaba con ella y le explicaba tal cosa. Eso tiene que ver puede tener relación con la proyección. Y también, o si no, otro ejemplo que a mí me pasaba cuando era más adolescente son ¿cómo se dice? Las precogniciones. O sea, yo soñaba sobre un determinado asunto, días, semanas o meses después se confirmaba. Entonces yo tenía como si fuese una premonición, como se dice, otra forma de decir, la premonición o la precognición. Muy bien, entonces nuestro temperamento tiene que ver con eso y muchas más otras variables. Vamos a ver a lo largo de la webconferencia. ¿Qué es lo que dice también Valdo Vieira? Él dice lo siguiente en el libro de Tratado Léxico de Ortopensatas, que el temperamento es la autorrealidad desnuda y cruda de la conciencia, condimentada por los autoesfuerzos invertidos en los milenios de la evolución. O sea, no hay cómo escondernos de quiénes somos. Nosotros somos lo que somos, es nuestra realidad, es nuestra intraconciencialidad. Nosotros podemos querer ser otra persona, pero nosotros no somos. Nosotros somos quien somos. Tiene que ver con nuestra autenticidad. Y cuando dice condimento, sería nuestra singularidad. ¿Qué nos hace singular dentro de nuestro temperamento? ¿Por qué? ¿Qué yo tengo de especial que el otro no tiene? ¿Cómo yo me manifiesto de manera diferente que puede parecer dentro del mismo trazo? Por ejemplo, vamos a suponer, dentro del liderazgo. Vamos a suponer, yo soy una persona líder, mi amiga también es líder, pero como yo me manifiesto va a ser diferente de cómo mi amiga se manifiesta. Entonces, eso tiene que ver con ¿qué? Con nuestro temperamento. Bueno, ¿y por qué acá dice de los autoesfuerzos invertidos en los milenios de la evolución? Porque nosotros acá estudiamos, dentro de uno de los pilares, hablamos de nuestras diversas existencias. Eso es muy importante para entender el temperamento. ¿Qué significa? Que nosotros vamos construyendo nuestro temperamento a lo largo de varias vidas. Hace, no sé, siglos, hace milenios que nacemos y morimos, y en ese proceso de nacer y morir vamos teniendo experiencias nuevas, crecemos en ambientes específicos, tenemos determinadas familias, pasamos por experiencias singulares que nos marcan, tanto traumas, cuanto cosas buenas, cuanto aprendizaje. Entonces, el temperamento es algo que se va construyendo, no es una cosa de que, hoy me desperté y soy de tal manera. No, hoy decidí ser una persona extrovertida. No, la cosa no funciona así. El temperamento, uno va
como ya dije, construyendo nosotros decimos bagaje autobiográfica, o sea, dentro de su, ¿cómo sería? Valija de diversas experiencias de vida, más o menos sería la traducción al español. Bueno, ¿qué más? Acá yo intenté explicar más o menos, ¿por qué yo digo intenté explicar más o menos el temperamento, el carácter y la personalidad? Porque según mis investigaciones no hay un consenso muy claro entre el temperamento, el carácter y la personalidad, pero de acuerdo a lo que yo conseguí estudiar, lo que algunos investigadores, tanto de la ciencia con sociología cuanto de la ciencia convencional, hablan y utilizan, es lo siguiente, que para construir nuestra personalidad, la personalidad ella es formada vamos a decirle, dos elementos, nuestro temperamento y nuestro carácter. El temperamento tiene que ver, como ya dije, de nuestras varias vidas, de nuestra paragenética. Y es algo que no es tan fácil de cambiar, es algo más estable. Podemos cambiar, yo no estoy diciendo que no se pueda cambiar, pero no es tan simple y el salto no es así, wow, no, o sea, hice una mudanza de vida, soy otra persona, soy otra conciencia. No, no es así. El reciclaje es lento y gradual, la evolución es gradual. Entonces el temperamento tiene una tendencia a ser más estable. Por ejemplo, vamos a poner que yo estoy haciendo una investigación de mis vidas pasadas y yo descubrí una determinada persona en un determinado país que se parece conmigo y que me llama la atención. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese tipo de investigación? Estudiando sus trazos, sus rasgos, cómo ella se manifiesta. Por ejemplo, podemos hacer una comparación entre temperamentos, cómo era ella en aquella época, cómo eran sus características, cómo se manifestaba, cuáles eran sus hobbies, qué le gustaba, qué no le gustaba, y yo puedo comparar conmigo y ver si combina o no combina. Porque si nosotros hacemos un estudio de una personalidad del pasado y vemos que es muy discrepante, entonces las probabilidades, por hipótesis, de que vos seas esa persona es menor. Ahora, si vos haces una investigación y vos te das cuenta que hay muchas características en común por el tema del temperamento, entonces uno puede decir, opa, puede ser que fui esa persona, pero ahí claro, hay que hacer una serie de investigaciones, de experimentos, hay que tener retrocogniciones, sería intentar tener vivencias de las otras vidas, recordarse de algo, o sea que no es también tan simple, pero el temperamento es una variable muy importante para que nosotros estudiemos nuestro pasado. Y el carácter funciona ¿de qué manera? A través de nuestra mesología. ¿Qué sería la mesología? Tiene que ver con el medio donde nosotros vivimos, o sea, somos influenciados por el país donde vivimos, la ciudad donde estamos, el barrio donde vivimos, la escuela donde estudiamos, nuestras amistades, nuestra familia, nuestros parientes, la cultura donde estamos inseridos, las tradiciones, nuestra forma como fuimos educados. Entonces, el carácter, como podés observar, es un poco más flexible y va cambiando de acuerdo a las vidas. Entonces, esos dos, el temperamento y el carácter, forman la personalidad de una conciencia, de una persona. Pero dentro del temperamento, nosotros no tenemos, así, yo propongo no estudiar solo el temperamento, porque antes del temperamento, según Valdo Vieira, en un verbete que nosotros decimos en un material que él escribió, él habla de la raíz del temperamento. ¿Qué sería la raíz del temperamento? Es el tronco básico intraconsciencial, fundamentando la estructura de la índole característica de las reacciones naturales de la voluntad o del microuniverso de la conciencia. Parece complicado, pero no es tan complicado de entender. La raíz es como si fuesen las raíces de un árbol. Nuestro temperamento no surge de la nada. Nuestro temperamento tiene características relacionadas a, por ejemplo, un determinado grupo. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros estudiamos y nos damos cuenta que tenemos un temperamento más de la monarquía. Y si nosotros comenzamos a estudiar más, puede tener de la monarquía, un poco del belicismo, un poco de la religión, un poco de las artes, pero si nosotros comenzamos a profundizar nuestro estudio, vamos a darnos cuenta
que hay una raíz, hay una génesis, un origen de por qué nosotros tenemos ese determinado temperamento. ¿Cuál es la raíz? No es tan fácil llegar a la raíz, es más fácil llegar al temperamento. A la raíz hay que estudiar bastante. ¿Y cuáles serían algunos sinónimos de raíz del temperamento? Puede ser génesis del temperamento, mater pensene predominante, raíz intraconsciencial o dentro de la especialidad autoparageneticología. Yo marqué el mater pensene porque vamos a trabajar un poco la definición para quien no conoce el neologismo mater pensene. Bueno, acá está. Después veo en el otro slide. ¿Qué es el mater pensene? Mater pensene es formado por las palabras mater, más pen, más sen y más n. Mater viene de madre, pen de pensamiento, sen de sentimiento y n de energías. Básicamente es la idea madre, la matriz de todo desarrollo de tesis, teoría o ensayo, el leitmotiv, el pilar maestro o el pensene predominante en cualquiera de los pensenes, personal, grupal o institucional. Sería la síntesis de la persona. Por ejemplo, el conjunto de nuestras manifestaciones, el conjunto de nuestros pensamientos, las cosas que nos gustan, tiene una motivación, hay una síntesis. Por ejemplo, nosotros le vemos a determinada persona, María, le vemos a María su manifestación, las cosas que le gustan, las cosas que ella piensa, las decisiones que toma en la vida. Si nosotros hacemos un estudio más profundo, podemos llegar a una síntesis. ¿Cómo nosotros le vemos a María? ¿Cuál sería la palabra, el mater pensene de María? No es también tan simple. Acá hay un libro que yo utilicé y recomiendo para quien pueda comprar, creo que se vende solo en Brasil, se llama Manual do Mater Pensene, Manual del Mater Pensene, del investigador Guilherme Kunz. En este libro, el autor, él presenta una técnica, una forma de cómo llegar a nuestro Mater Pensene. Por ejemplo, él dice que hay que hacer una lista de todas las cosas que nos gustan, nuestra profesión, nuestras actividades diarias, nuestra rutina, y vas hasta llegar a un denominador común. Entonces, esa es básicamente la idea de Mater Pensene. Pero ¿por qué yo estoy tocando en la tecla? Porque el Mater Pensene es la clave para que nosotros podamos modificar nuestro temperamento. El Mater Pensene sería el hijo del temperamento. Acá está el temperamento y acá debajo encontramos el Mater Pensene. Si nosotros conseguimos corregir, mejorar nuestro Mater Pensene, entonces nosotros vamos regulando nuestro temperamento. Voy a intentar ser más clara. Por ejemplo, nosotros podemos leer el libro, hacer una investigación y pensar, ¿cuál será que es mi Mater Pensene? Vamos a suponer que llegamos a una conclusión, al resultado de que nuestro Mater Pensene no es algo muy positivo, sería, no sé, vamos a suponer una cosa bien, no sé si puede ser posible, vamos a suponer, egocentrismo o hedonismo. No, llegué que mi Mater Pensene, yo me muevo, mis valores tienen que ver con ser una persona que me gusta satisfacer mis placeres. Solo los míos importan, yo soy el centro del universo. Entonces, ahí nosotros tenemos un Mater Pensene en ese momento de investigación. Si nosotros decidimos cambiar, nos damos cuenta que no es tan bueno, que podemos ser mejor, que podemos manifestarnos de una manera más positiva, más asistencial, pensando en los otros, entonces nosotros vamos a hacer un reciclaje y vamos a ir cambiando ese Mater Pensene y vamos a, no sé si la palabra es corregir, pero vamos a ajustarnos más a nuestros valores intraconscienciales, principalmente nosotros que somos intermisivistas, que hicimos curso intermisivo, que tenemos valores del curso intermisivo. Yo no consigo ver que ser una persona egocéntrica o hedonista tenga relación con el curso intermisivo. ¿Por qué? Solo para que ustedes entiendan, para quien no sabe mucho del curso intermisivo. El curso intermisivo, nosotros, algunas personas son invitadas cuando estamos en el extrafísico, cuando estamos como conscientes, cuando no estamos de cuerpo físico, o sea, cuando nos morimos y estamos en el extrafísico. Dependiendo de nuestra trayectoria evolutiva, nosotros tenemos un saldo más positivo. 51% de cosas buenas hicimos. Claro que matamos, hicimos 1 millón de cosas,
pero tenemos un saldo positivo, ya queremos cambiar, nos damos cuenta que no es solo nacer, crecer, vivir y morir, que da para hacer algún tipo de asistencia, que nos importa ayudar a los demás, que nos importa ser más correctos dentro de la ética, sería la cosmoética. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, algunas personas son invitadas a realizar un curso que se llama el curso intermisivo. Y en ese curso intermisivo, nosotros vamos a estudiarnos, vamos a estudiar nuestro temperamento, vamos a ver, dependiendo de nuestra situación, dependiendo de cuáles técnicas van a utilizar para que nosotros podamos darnos cuenta de cómo nos manifestamos y qué podemos cambiar, qué podemos mejorar. Entonces, en el curso intermisivo, básicamente, nosotros nos preparamos para la próxima vida humana. Y para que quien tiene curiosidad y quiera saber más sobre el curso intermisivo, le recomiendo hacer un test del profesor Valdo Vieira en el libro de Tratado 780 Experimentos, donde él muestra, te da 10 ítems para que uno piense y vea, ¿será que se aplica? ¿Será que yo pienso de esa manera? Y con esos 10, si uno responde 5, teóricamente, supuestamente, la persona hizo curso intermisivo. ¿Pero por qué yo digo teóricamente? Porque ¿quién va a saber? ¿Quién va a pensar y decidir y posicionarse y decir, realmente hice o realmente no hice, soy intermisivista, no soy intermisivista? Es la propia persona. Nadie le va a decir, mira, vos hiciste curso intermisivo. No. Quien tiene que saber es la persona. Quien tiene que estudiar su intraconciencialidad es la persona. Entonces, ¿por qué yo estoy hablando del curso intermisivo con el Mater Penseni? Porque la idea dentro del Mater Penseni es que nosotros podamos manifestarnos de una manera más cosmoética, más positiva, de acuerdo a nuestra proexis y de acuerdo a nuestros valores como conciex, como conciencias del extrafísico. Solo para quien no sabe o quien no estudió mucho en concienciología, nosotros tenemos una teoría. ¿Cuál es la teoría? Que nosotros no somos de la Tierra, nosotros somos del extrafísico. Nosotros estamos de Conci, pero nosotros somos Conciex. Más una vez, principio de la descreencia. Bueno, entonces por eso estoy comentando de la importancia de estudiar nuestro Mater Penseni. Voy a volver un slide, no sé si volver, acá está. ¿Por qué volví en este slide? Solo para hablar del contenido del temperamento. Yo hice un gráfico para intentar dejar un poco más claro sobre el temperamento. Entonces, ¿qué sería? El círculo amarillo y el círculo verde, ellos hacen parte del temperamento. Entonces, en la parte amarilla yo puse algunas variables que interfieren, que hacen parte de nuestro temperamento. Por ejemplo, nuestra índole, nuestras tendencias, las intenciones que nosotros tenemos en nuestras acciones. A todo instante nosotros tenemos intenciones, buenas, malas o neutras. Tenemos también propensiones, tenemos gustos, predilecciones, nos gusta esto, nos gusta aquello. Tenemos favoritismo, tenemos caprichos personales. Hay cosas que nos gustan, hay cosas que tal vez no nos hacen bien, pero también nos gusta todavía. Tenemos el proceso de la paragenética, que yo ya comenté, que tiene que ver con nuestras varias vidas. Nuestros valores, también ya comenté. Nuestras ideas innatas. ¿Qué son las ideas innatas? Son las ideas que nosotros trajimos del extrafísico. Hay algunas, no sé si está escrito en algún lugar, yo no vi, hablando en serio, pero yo sé que hay 2 formas, por lo menos que yo ya escuché hablar acá dentro de la concienciología, de ideas innatas. Tenemos las ideas innatas seriexológicas y las ideas innatas del curso intermisivo. ¿Y cuál es la diferencia, básicamente? Nosotros podemos tener ideas que son muy avanzadas, que son diferentes, que son más homeostáticas, evolutivas, interasistenciales. Por ejemplo, cuando yo era chica, una de las ideas que yo tenía así bien diferente de mis hermanas, por ejemplo, tengo 3 hermanas, era el hecho de importarme con el tiempo. ¿Cómo así? Que para mí el tiempo era muy importante, que yo no podía perder tiempo, que cada minuto que pasaba hacía diferencia en mi proceso evolutivo. Eso es me parece un poco diferente. Tiene que ver con aprovechar el tiempo. Otra idea innata que yo tengo es de la proexis, del propósito de vida. O sea, yo desde chica pensaba, no, si yo nací acá, yo
tengo que hacer algo. No creo que voy a estar acá tirada, voy a solo trabajar, voy a hacer lo que me gusta, tal vez voy a tener hijos y después que no voy a contribuir con nada para la humanidad, para las personas. Entonces, desde chica yo ya pensaba, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es mi misión de vida? Esas serían clasificadas posiblemente como ideas innatas del curso intermisivo. O sea que yo vi en el curso intermisivo y conseguí traer para el intrafísico desde niña. ¿Y qué sería una idea innata serexológica? La idea innata serexológica no necesariamente es una cosa homeostática. Puede ser un pensamiento, ideas que nosotros traemos de nuestras diversas existencias. Por ejemplo, una persona puede decir así, no, a mí me gusta pelear. No, si estoy en mi derecho, si a mí me parece que es injusto, me voy a pelear por mis derechos. ¿Cómo así no voy a discutir? ¿Cómo así? Entonces, esa forma de manifestación, esa idea de querer pelearse por sus derechos, porque la otra persona está equivocada, que a través del conflicto consiga lo que quiere, es un tipo de idea innata que no es muy buena, no es muy evolutivo, que digamos. Entonces, esa sería un tipo de ejemplo de idea innata. También, como ya había comentado, nuestras experiencias personales a lo largo de varias vidas que están registradas en nuestra memoria, en nuestro paracerebro, o sea que nuestro cerebro extrafísico va a influenciar directamente en nuestro temperamento. Entonces, experiencias buenas y malas van a influenciar de alguna manera en nuestra manifestación. Y también el carácter, como ya había comentado, la influencia cultural, la influencia étnica, la influencia del país donde nosotros estamos va a influenciar un poco, de cierta manera, en el temperamento. Y otra información que había estudiado para preparar esta webconferencia, que el profesor Valdo Vieira en el libro, en el tratado léxico de ortopensata, para quien quiere puede investigar, él comenta, si no me equivoco, en la sección de temperamento, que, por ejemplo, el hecho de cambiar de género de una vida a otra interfiere en nuestro temperamento. Yo no sé exactamente de qué manera, y él no deja claro, pero, por ejemplo, vamos a suponer que en la última vida o en las dos últimas vidas, yo vine como hombre y ahora en esta vengo como mujer, y viendo esa mudanza de cuerpo, de masculino, femenino, eso va a interferir en nuestro temperamento de cierta manera. Entonces también es un factor muy interesante para que nosotros reflexionemos. Y ahí también tenemos el Mater Penseni, que yo ya había comentado, dentro del temperamento. Entonces, básicamente, nuestro temperamento contiene todos estos elementos que muestran un poco de quiénes nosotros somos. Gente, si alguien tiene una pregunta, pueden hacer. Yo acá solo estoy poniendo las informaciones, pero si tienen en algún momento alguna duda, no entendieron algo o quieren comentar, fiquem à vontade. Bueno, acá yo presento algunos tipos de temperamento. Yo saqué del verbete del profesor Valdo Vieira, Raíz del Temperamento. Él presenta una lista de 50, pero nosotros vamos a encontrar muchos más. Por ejemplo, tenemos el temperamento abierto, temperamento cerrado, el temperamento alegre o el temperamento triste, el anticipador, procrastinador, el anticonflictivo, el omniconflictivo, la persona que tiene un temperamento asistencial, la que tiene un temperamento petulante, una persona que tiene un temperamento más autodesasediado, o sea, que está más equilibrado, está más tranquilo con el proceso energético, interasistencial, de interconvivencia, y un temperamento más heterodesasediado. También tenemos el temperamento benigno, el temperamento maligno, malévolo. Tenemos el temperamento bibliofílico, de las personas que le gustan el proceso del libro, la lectura, o un temperamento más bibliofóbico. Tenemos el temperamento detallista, personas más detallistas, que son más observadoras, que tienen un cuidado mayor con los detalles, y una persona puede tener también el temperamento más perfeccionista, que no necesariamente sea bueno. Tenemos también un temperamento más donador, que le ayuda a los otros, que es más, vamos a decirle, large,
y un temperamento más egocéntrico, que es más centrada en su ego y en sus propios problemas y en sus dramas personales. Entonces, esos son algunos de los tipos de temperamento. Como comenté, podemos encontrar otros tipos, varios. Incluso, yo creo que todavía no comenté, acá tenemos un libro también de la Concienciología que sirve como herramienta, voy a hablar más, un poco más enfrente, un poco más adelante, sobre el concienciograma del profesor Paulo Vieira. ¿Y por qué este libro es interesante? Porque en este libro nosotros tenemos 2000 preguntas, son 100 páginas con 20 preguntas cada, divididos en 10, vamos a decirle 10 temas para estudiar nuestro temperamento, para estudiar quién nosotros somos. La idea de ese libro, el concienciograma, es que nosotros hagamos una metría, nosotros saquemos nuestra, vamos a decirle, nuestra medida, vamos a estudiar profundamente cada parte de nosotros. Por ejemplo, la parte de la racionalidad, la parte de la intelectualidad, la parte de la bioenergética, del proceso universalista. Entonces, el libro es muy interesante porque el profesor aborda diversos temas, todo lo que te puedas imaginar y de manera bastante diferente y amplia sobre nuestra manifestación. Entonces, si uno consigue rellenar las 2000 preguntas y al final generar un gráfico, más o menos va a tener una idea de cómo la persona es, cuál es su temperamento, cómo ella se manifiesta. Es muy interesante como herramienta de autoinvestigación el concienciograma. Es una de las formas que podemos hacer para conocernos un poco más y descubrir quiénes nosotros somos. Bueno, una pregunta que le hago a ustedes que están en silencio. ¿A ustedes les parece que es fácil cambiar el temperamento? ¿Quién le gustaría comentar? ¿Alguien? No. Ana, no. Creo que no. Ah, está, creo que no, entendí ahora. Hola, ahora se escucha. ¿Les parece que no sea Hola, tan buenos fácil? días. ¿Quieren poner el micrófono? Pueden poner, Sí, no sean tímidos. ¿da para escuchar? Hola, hola. Ana dice, estoy hablando, pero no te escucho. No te escucho. Mm. Espera un ratito. Hola, hola. Hola, Ana. Hola. Ahora sí te escucho. Ahora, creo que el audio estaba un poco bajo, estaba hablando. Sí. Entonces yo creo que es difícil cambiar el temperamento. Porque como es así es como si fuese el bagaje, ¿no? El acúmulo de vidas que nosotros hemos tenido, de todo lo que nosotros hemos sido, las vidas, las personalidades. Entonces es una cosa que es lo más difícil de cambiar, pienso. Ahora, nada es imposible y como tú decías, si vas cambiando la parte, vas comenzando a entender tu mater pensare, vas así viendo trafares que se pueden cambiar, los trafores que tú puedes así manifestar más fuertemente. Poco a poco el temperamento puede ir suavizándose o puede ir así teniendo un matiz diferente. Sí. Yo creo que desde que nosotros nacemos hasta que la persona se muere, yo creo que hasta cierto punto hay personas que sí pueden tener así una diferencia en el temperamento de ellas. Sí, Pero muy no bien. es fácil cambiarlo. No, realmente no es fácil. No. Gracias. Creo que Okay. hay otra, Joyce, ¿sí? Joyce dice, considero que como vos dijiste, es un proceso evolutivo y consecuentemente el reciclaje de cada aspecto del temperamento requiere mucho esfuerzo y trabajo continuo. Sí, Joyce, yo también pienso lo mismo, soy de la misma línea. Y hay un concepto que yo había comentado rápidamente, pero cuando conocí la Concienciología y realmente comprendí el holosoma, y cuando me di cuenta
un día paré para pensar y dije, caraca, nosotros tenemos nuestro psicosoma y nuestro mental soma de varias vidas, el mismo vehículo de manifestación, las mismas experiencias, emociones, se quedan grabadas en el psicosoma. Entonces realmente no es fácil, es muy loco. No sé si ustedes tienen algunas sensaciones, algunos sentimientos, algunas ideas, algunas veces que parece un poco rara, un poco diferente. Yo tengo algunas cosas así y pienso, no, todavía soy de esa forma, todavía pienso así, todavía siento eso. Entonces, a mí me parece que también un punto importante que hay que pensar dentro del estudio de nuestro temperamento, aprender a tener paciencia con nosotros mismos. No perdonarse por todo lo que uno hace y, vamos a decirle, en un proceso de autocomplacencia. No, en el sentido de tener paciencia, aceptarse como uno es e intentar cambiar, ver que uno ya puede cambiar y no quedarse martirizándose, que es una característica, por ejemplo, de mi temperamento, martirizarse o querer cambiar rápido y no tener paciencia y enojarse por ser todavía así. Porque como yo comenté y como Joyce también dice acá del proceso evolutivo, no es tan rápido, no es tan simple nacer y morir, resomar y desomar. Es complejo, la conciencia, nosotras las personas, las conciencias somos complejas, no somos simples, ¿entendés? Somos sofisticados. Entonces, el temperamento, a mí me parece, una de las cosas, solo para que ustedes entiendan, yo decidí hablar sobre este tema porque a mí me parece muy importante dentro de mi proceso de evolución. ¿En qué sentido? Realmente saber cómo soy y entender por qué me manifiesto de determinadas maneras, por qué ciertas cosas me gustan, por qué tengo determinados comportamientos que me gustaría cambiar, o por qué me gustan determinados países, determinadas culturas, o también por qué nací en determinada familia. Y también me pongo a pensar mucho sobre mi proyecto de vida, mi proexis. Y yo veo que hasta ahora lo que me está ayudando mucho es mi autoinvestigación sobre mí misma. Me está mostrando más o menos hipótesis de qué caminos puedo seguir, debo seguir y que tengo tareas a cumplir. Entonces yo me motivé a presentar sobre este tema porque me parece súper relevante dentro del propósito de vida. Entonces vamos a volver al slide, ¿verdad? Por el tiempo y ahí vamos conversando. Entonces, a cualquier momento, si quieren interrumpirme, pueden hacer sus comentarios, ¿ok? Muchas gracias por hacer. Bueno, entonces, como ya respondimos, ustedes respondieron también, no es fácil cambiar, es complicado, es complicado, no imposible. Ahí tenemos técnicas para cambiar. A mí me parece que las técnicas nos ayudan a evolucionar tal vez de manera más eficaz, no sé si más rápido, pero de manera más técnica. Y bueno, ¿y cómo podemos identificar nuestro temperamento? Como yo había comentado, una de las formas sería por el medio del concienciograma. Acá, mira. Y otra de las posibilidades, Gaby, mi técnica, me va a ayudar. Gracias. Bueno, hay otra forma de investigar, claro, en el proceso de la autoinvestigación, comenzar a estudiarse, comenzar a ver las cosas que nos gustan, nuestros hobbies, nuestras predilecciones, los caprichos personales que tenemos, nuestras manías, intentar descifrarnos, saber cuáles son nuestros trazos. Nosotros acá hablamos de trafores, trafares y trafais. Los trafores son los trazos fortaleza, serían nuestros talentos, los que nos ayudan a seguir enfrente. Nuestros trafares serían nuestros trazos fardos, los que caminamos dos pasos enfrente y nos empujamos hacia atrás. Serían nuestras debilidades, lo que tenemos para mejorar. Y nuestros trafales son los trafores, serían los trazos fortalezas que necesitamos adquirir. Ok, entonces también nosotros podemos utilizar algunos test de psicología, los que sean del área de la psicología o que conozcan. Hay unos cuantos test que te ayudan también
a descubrir más o menos, a delinear cuál es tu perfil. Yo, por ejemplo, conozco el JISC, no sé si ustedes conocen. Cao. Ah, sí, acá Milton dice, otro aspecto es ver las cosas que creemos. Sí, Milton, ¿puedes darnos un ejemplo? ¿Cómo serían las cosas que creemos? Si podés ayudarnos a ampliar. ¿Me escuchás cuando hablo? Bueno, también le recomiendo a quien quiera conocer la concienciología y pueda participar acá en Foz de Iguazú. Nosotros tenemos una institución que es la Concius. Como- ¿Hay alguien hablando de mí? Bueno, nosotros tenemos la Concius. ¿Por qué yo hablo de la Concius? La Concius es una institución acá de la Concienciología que es especialista, trabaja con la concienciometría, que sería eh, verificar, estudiar, medirle a la conciencia, medirle a las personas por medio del concienciograma. El concienciograma, este libro que aparece acá, Milton está herramienta que ellos más intentando utilizan. hablar. Y yo particularmente soy alumna del curso de la Concius. Hay un programa autoconcienciométrico que dura más o menos 2 años y medio. Es un curso largo, pero muy interesante que te ayuda a descubrir camadas de quienes nosotros somos. ¿Por qué digo camadas? Porque hoy nosotros podemos identificar determinado trazo, pero mañana podemos ampliar, podemos profundizar, podemos descubrir las sutilezas de ese trazo, cómo realmente nosotros pensamos, nuestro modo de funcionamiento, nuestros mecanismos de defensa del ego. Entonces es un curso que yo le recomiendo a quien quiera participar, a quien conoce la Concius. Me ayudó bastante y también te ayuda en el proceso de reciclaje personal, de cambiarse íntimamente. Bueno, también dentro del curso de la Concius existe una técnica que es la técnica de la con 5 vallas. ¿Qué es la con 5 vallas? Es básicamente la persona que ella responde una hoja del concienciograma, ella responde, ¿verdad? Las 20 preguntas y después se sortea o ella elige una determinada pregunta y va a presentar. Van a estar dos profesores concienciómetras que van a hacer diversas preguntas para entender la respuesta de la persona. Y de ahí le van a dar un feedback de lo que ella presentó. Si, por ejemplo, hay creencias, si hay puntos ciegos, si hay realmente es como la persona piensa o no, o te van a dar también ideas para ampliar tu autoinvestigación. Entonces es muy interesante la técnica de la con 5 vallas. Y acá recomiendo también otro libro, se llama Manual da con 5 vallas, de João Paulo Costa y Daiane Rosa, que ellos hablan sobre la técnica. Ellos explican más o menos cómo funciona, cuáles son las posturas que la persona que está como cobaya que le puede facilitar en el momento de recibir las críticas. También habla un poco de la técnica, habla un poco de teorías de la psicología, presenta temperamento, pero lo más interesante para mí del libro es que ellos presentan al final de la hoja, si no me equivoco, 200 trazos, tantos trafores, voy a ver si son 200, tanto trafores cuanto trafares, habla también de los atributos. Entonces si nosotros no sabemos, no tenemos ni idea de cómo comenzar, si son 200 de cada. Entonces nosotros podemos mirar esa lista para tener una idea más o menos de cómo podemos, de cuáles son nuestros trazos de manifestación. Pero solo un detalle, es siempre importante que nosotros utilicemos los hechos para fundamentarnos, para estudiar un trazo. ¿Por qué? Porque el hecho ya deja claro, ya te direcciona más o menos la investigación. Porque no hay una cosa así de, me parece que tal cosa. No, yo creo que soy una persona súper comunicativa, súper, tengo la osadía, soy corajuda, pero después vos mirás los hechos y no dicen eso, dicen lo contrario. Entonces puede ser que la persona también medio que se autoengañe, ¿entendés? Quiera ser una persona que no es. Entonces es muy interesante, solo un consejo, para estudiar nuestros hechos, nuestra vida, cuáles son los hechos que comprueban o que indican determinados trazos de temperamento. Y eso nosotros utilizamos bastante
allá en la Conscious. Trabajamos con los hechos y los parahechos, serían los hechos extrafísicos del proceso, dentro del proceso parapsíquico. Bueno, vamos a adelantar un poco más para llegar a la parte de proexis. ¿Y cómo podemos reciclar el temperamento? A mí me parece que lo principal es, primero, darse cuenta de cómo nos manifestamos. Si algo nos molesta y realmente queremos cambiar, cambiar porque nos parece importante y no cambiar porque el otro te dijo. Yo creo que lo principal es que uno quiera dentro de sí tener ganas de cambiar. Por eso pongo la fuerza de voluntad, el querer mejorarse. Y no, nosotros podemos tener diversas motivaciones para cambiar. Podemos cambiar porque estamos cansados de ser así, estamos con rabia, porque alguien nos dijo. Pero a mí me parece que lo principal o lo que te mantiene en tu motivación, en tu automotivación, es cambiar porque uno realmente se dio cuenta de que no da más, de que está cansado y decide por sí propio, en su proceso de autonomía conciencial, cambiar. Bueno, también hablo de la aplicación de los autotrafores, o sea, que nosotros utilicemos, nos manifestemos con nuestros talentos, con nuestras habilidades, con nuestros trazos fortalecedores, nuestros trazos fortaleza, para poder seguir enfrente. ¿Por qué yo digo eso? Ya me voy a adelantar un poco, pero dentro de la idea de la proexis, nuestra proexis, ella está construida sobre nuestros trafores. O sea, nosotros no construimos, junto con el orientador evolutivo, el evoluciólogo, nuestra programación de vida con nuestras debilidades. No, el predominio es de los trafores. ¿Por qué? Porque los trafores son nuestras herramientas. Es como si fuese una caja de herramientas. Son nuestros trafores que nosotros vamos a ir utilizando a lo largo de nuestra existencia. Y es mucho más inteligente utilizar los trafores de lo que estar solo pensando en los trafares. ¿Entienden la inteligencia de la idea? Otra cosa también, otra forma que nos puede ayudar a través de la conciencioterapia. ¿Qué es la conciencioterapia? Sería la terapia que se trabaja acá en la concienciología dentro de los paradigmas concienciales. Es un poco diferente de la terapia convencional fuera de la concienciología. La conciencioterapia trabaja con la idea del evoluciente. ¿Qué es el evoluciente? No es el paciente. Ellos sacan la palabra paciente y utilizan la palabra evoluciente. O sea, la persona que está ahí, que quiere mejorar, que decidió hacer esa conciencioterapia, ella es responsable por la mudanza. Ella es la persona la que tiene la llave para cambiar y no el conciencioterapeuta. O sea, vos sacás porque ¿qué es lo que pasa normalmente tal vez en una terapia convencional? La idea que tenemos, no, estoy pagando al terapeuta, al psicólogo, el tipo de profesional, él me va a ayudar, él tiene la respuesta. No, dentro de la idea de la conciencioterapia es el inverso. Ellos te ayudan, ellos son técnicos, son especialistas, ellos te van a indicar algunos caminos, pero ¿quién va a decidir y quién va a tomar las acciones, va a autoenfrentarse? Es el evoluciente? ¿Por qué? Porque él es dueño de su voluntad y solo depende de él, de nadie más. O no dependés de un ser superior, de otras personas. No, vos tenés el libre albedrío para cambiar. Es así. Entonces también hablamos un poco de la autoconciencioterapia, que es en esa línea de utilizar la técnica de la conciencioterapia, que son 4 etapas: la autoinvestigación, el autodiagnóstico, el autoenfrentamiento y la superación de determinado trazo. Entonces, auto sería porque la persona aplica la técnica. Entonces está la conciencioterapia, sería tipo la heteroconciencioterapia y la autoconciencioterapia. Muy bien. Ahora vamos a entrar directamente en la parte de la proexis, que es nuestro tema, nuestra pregunta inicial. ¿Cuál es la relación o cómo se relaciona el temperamento y la proexis? Como ya comenté, solo para dejar claro, para fijar la idea de proexis. Proexis es un neologismo que es la unión de 2 palabras: programación existencial, proexis. ¿Y qué es la programación existencial?
es específica de cada conciencia intrafísica, con sí, nosotros ya hablamos, la conciencia que tiene cuerpo físico, en su nueva vida en esta dimensión humana, planeada antes del renacimiento somático, o sea, la resoma de la conciencia, todavía extrafísica con CIEX. Entonces, es una programación que nosotros hacemos en el extrafísico junto con un orientador evolutivo. El orientador evolutivo tiene la función de, tiene la visión de conjunto, nos conoce, sabe cuáles son nuestras necesidades, cuál es nuestra historia de diversas vidas holobiográficas, de un conjunto de vidas, y tiene la capacidad de ayudarnos a decidir cómo vamos a organizar nuestra programación de vida. Y como yo había comentado, hay personas que van a tener mayor o menor influencia en la programación en el momento de decidir. Por ejemplo, algunas personas tuvieron la oportunidad de decidir en cuál familia iban a nacer, con cuáles padres, en qué colegio iban a estudiar, en qué país iban a nacer, dónde van a colocar en práctica su programación de vida. Entonces, esa es la idea de la proexis, que nosotros vemos y programamos en el extrafísico antes de nacer nuevamente. Bueno, y dentro de la idea de la proexis, ¿hay alguien preguntando? ¿Hay alguien preguntando? Milton, acho que quer fazer uma pergunta. Milton, ¿sí? O som está funcionando. Milton, ¿podés hablar si querés en el micrófono o vos querés por chat? ¿Me escuchás? Te escucho. Ah, está. No, yo antes de la parte de que entraste en Proexis, lo que Sí. quería preguntar, esa relación con la conciencioterapia que hablaste, Sí. justamente el cambio de nombre de paciente, que da una idea de ser pasivo, a evoluciente, y si, cuál es la relación con la autoinvestigación, o sea que la misma persona, ella tipo hace el esfuerzo, entonces ese cambio de nombre si tiene relación con la postura de la persona, de pasivo a activo, ¿entendés? Sí, pero Milton, yo no entendí cuál es tu pregunta. Si puedes repetir la pregunta. Ah, sí, que cómo, o sea, la persona hace para ponerse más activo, o sea, cómo cambia su mentalidad para pasar de estar de paciente, de pasivo a activo. Bueno, yo pienso lo siguiente, que para cambiar esa actitud mental, esa postura de pasivo para evoluciente, o sea, para activo, proactivo con su evolución, es el darse cuenta y el responsabilizarse, parar para reflexionar, utilizar su proceso mental, su proceso de inteligencia, de raciocinio, y ver si considerarse cuenta que la única persona que puede hacer con que uno mejore es uno mismo, no es el otro, no es el médico, no son los remedios, no es un ser superior, no es el proceso de la religión. Yo veo que parte de que uno se levante todos los días y piense y haga autoinvestigación, se esfuerce y quiera realmente cambiar. ¿Entendés, Milton? No es fácil, yo sé que no es fácil. Y nosotros a lo largo de varias vidas estamos acostumbrados a ponerle en la mano del otro nuestra felicidad, nuestro éxito, nuestro bienestar. Nosotros creemos que rezándole a una persona, pidiéndole a una persona, las cosas van a caer en nuestro regazo. Pero yo veo que la evolución no funciona de esa manera, que uno depende, todos los días depende de sí mismo. Por ejemplo, el querer levantarse, el querer tener ganas de vivir, el querer esforzarse, querer mejorar, superar sus desafíos. ¿Sabe? Lo que yo quiero decir es que así no es fácil vivir, no es fácil estar en un cuerpo físico. No es nada fácil, yo no estoy diciendo eso, pero yo creo y me imagino que para mí es pérdida de tiempo esperar que el otro te va a salvar, el otro te va a mejorar. Yo no veo de esa manera, yo veo que es una cosa que la persona tiene que ponerse, fortalecerse dentro de ella y hacer todo el esfuerzo, utilizar, para eso yo dije, utilizar las herramientas, sus herramientas personales, que son sus tractores para seguir adelante. Es eso, Milton, el proceso de ser evoluciente. ¿Ok? Entendí, gracias. Nada. Cara, eu tenho uma pergunta. Caro.
Dice, el paradigma que señala a los terapeutas como consejeros que te dicen qué hacer sería una buena mudanza para realizar, ya que eso no es lo que se hace en psicología. El paradigma que señala a los terapeutas como consejeros que te dicen qué hacer sería una buena mudanza para realizar. Caro, yo no sé si entendí muy bien tu pregunta. No entendí si vos estás diciendo del paradigma consciencial, de eso que lo que yo comenté, el consensioterapeuta, si sería eso, a mí me parece que sí, que me parece inteligente cuando uno quiere cambiar de la terapia para la consensioterapia. Por ejemplo, voy a contar mi caso. Yo ya fui paciente, ya hice 2 terapias en mi vida, uno tras el otro, uno 2015, otro 2016, para trabajar determinados problemas que tenía. Y así, en el momento que yo estaba, a mí me ayudó mucho, realmente. Fue muy importante, las técnicas, las cosas que me dijeron, fue súper interesante. Solo que conforme yo fui avanzando en mi autoinvestigación, yo me di cuenta que no combinaba mucho con mi forma de ser. Y entonces este año, ahora, comencé la concesioterapia y estoy viendo que realmente hay una diferencia cuando uno se pone como responsable de su cura, de su autocura, ¿entendés? Y no espera que el otro le pase un libro, le pase una técnica, le pase solo un remedio y ya va a resolver. Yo no estoy diciendo que no tomar remedio no va a resolver, no estoy diciendo que la terapia no funciona. A mí me parece que cada persona, de acuerdo a su temperamento, a su estilo de vida, a su forma de ser, puede optar o por una terapia o por una consensioterapia. Son formas diferentes, son ángulos diferentes de ver y de tratar una cuestión de cura. Es eso, pero gracias, Caro, por tu comentario, está muy bueno. Y como yo siempre digo, uno tiene que tener sus propias experiencias para ver qué combina con su temperamento, si es más la terapia, si es la consensioterapia o qué le parece. Yo pasé por las dos y a mí me gusta más el estilo de la consensioterapia. Bueno, vamos a seguir, que el tiempo está corriendo. Bueno, dentro de la proexis nosotros tenemos algunas leyes racionales. Leyes racionales de la proexis, ¿qué son qué? Son premisas o principios esenciales que obedecen a directrices lógicas y justas que caracterizan a la proexis. O sea, dentro de esa idea de proexis, de programación de vida, nosotros tenemos algunas leyes dentro de la cosmoética, de la evolución, que ayuda son parámetros, son premisas, que te ayuda a entender cómo funciona una programación de vida. O sea que no es tan suelto, tiene algunas reglas, tiene algunos principios. ¿Y por qué yo traje la idea de las leyes racionales de la proexis? Porque Bauman Vieira, él presenta 14 principios, y de los 14 yo seleccioné 3 que tienen que ver directamente con el tema. ¿Cuáles son? Son las leyes número 3, 8 y 9. La 3 habla de la ley racional de la compatibilidad. La ley racional de la compatibilidad habla directamente, tiene relación con el temperamento. ¿Y qué significa? Que dentro de la ley de la compatibilidad, una programación de vida, ella es construida, ella es preparada de acuerdo al estudio del temperamento de aquel intermisivista. O sea, ¿cuál es el temperamento del intermisivista? ¿Cuáles son sus trafores, sus trafares, sus trafais? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuál es su personalidad, su carácter? Para construir, vamos a decirle, escribir esa programación existencial. La otra ley que me parece que tiene relación es la 8ª, de la exclusividad. ¿Qué sería la exclusividad? Que cualquier proexis o toda proexis, ella es única, ella es personalísima, singular. O sea, mi proexis es para mí, no es para el otro. Acá, Nancy también hace un comentario. Cuando uno va teniendo experiencias fuertes en la vida, si te propones, te ayuda a comprender ciertas cosas. Y en consecuencia mejoran tus cosas a nivel personal.
Sí, tenés razón, Yanasi. Nuestras experiencias de vida, si uno consigue llevar la vida de una manera más científica, con autoinvestigación en el sentido de pensar todo lo que nos pasa, y sentarnos, meditar, parar para pensar por qué nos pasó determinada cosa, podemos comenzar a entender un poco de nuestra vida y también sacar lecciones que nos van a ayudar en esta y en las próximas vidas. A mí me parece que es muy inteligente pasar por experiencias y sacar provecho de ellas. Concuerdo. Bueno, y seguimos acá. La nona ley racional de la proexis habla de la factibilidad. ¿Por qué yo elegí la factibilidad? Para dejar claro que según esta ley racional, cuando nosotros aceptamos allá en el extrafísico, le decimos, sí, ok, orientador evolutivo, acepto tener esta programación de vida. Nosotros entendemos que es posible cumplir con esa programación, es viable, es factible, no es una cosa fuera de la realidad, no es una cosa que está, ¿cómo se dice?, que está superior a nuestra capacidad. Al contrario, la proexis, ella fue pensada de acuerdo a nuestra historia de vida. Entonces, más adelante, no sé si ya en el próximo slide yo ya hablo de de los determinantes del contenido en la proexis. Me voy a adelantar un poco más, que acá en este gráfico habla específicamente del contenido de una proexis. El contenido de una proexis básicamente la tiene dos elementos principales. Como yo dije, nuestras características concenciales, que son nuestros trafores, talentos, trafares también, nuestros conocimientos, nuestras motivaciones, nuestra ficha evolutiva. ¿Qué sería la ficha evolutiva? Nosotros llamamos de FEP, ficha evolutiva personal. Es teóricamente una ficha extrafísica, que hay un aparador, una conciencia extrafísica que tiene la función de registrar todo lo que nos pasa en nuestra vida, intrafísica y extrafísica. O sea, todo está registrado, todo. Desde milenios hasta hoy, cuenta toda nuestra historia. Entonces no hay cómo escaparse de según la teoría, de nuestra ficha. Entonces está todo registrado, uno no tiene que preocuparse con el tema de la justicia o injusticia, porque está ahí registrado. Y también tenemos dentro del proceso evolutivo la ley de causa y efecto. O sea, las acciones que nosotros tenemos hoy, nuestras decisiones, van a impactar, van a tener consecuencias para nosotros y para el medio en que vivimos. Puede ser que no venga la contrapartida en esta vida, puede ser que venga en otras, pero así. Nosotros hablamos mucho del cosmos, de la cosmoética. Nosotros decimos lo siguiente acá en la Concienciología, que no tenemos que preocuparnos con el proceso de la justicia, porque la cosmoética, ella se va a encargar de armonizar el ambiente, la evolución. O sea que nosotros no tenemos que ser los dueños de la justicia. Vamos a hacer justicia por manos propias, porque me parece injusto lo que pasó con tal persona. No, uno no precisa preocuparse con eso. El universo, el flujo de la evolución se encarga de organizar y armonizar nuestra existencia, en otros planetas, en el universo. Entonces, esa es una idea dentro de la Concienciología del flujo cósmico, cosmoético. Bueno, y otro contenido de la praxis, ya adelantándome, habla también de nuestras necesidades evolutivas. O sea, en una programación de vida, nosotros tenemos dos elementos: quiénes nosotros somos, nuestro temperamento, y cuáles son las necesidades que yo tengo, yo, ego kármica, cuál es la necesidad de mi grupo y cuál es la necesidad del polikarma. Voy a volver un poco. Voy a volver un poco. Sí. Acá, por ejemplo, en esta presentación, en este slide, ustedes pueden ver las necesidades evolutivas, que son ego kármicas, acá la persona mirándose en el espejo. Las necesidades grupo kármicas sería de nuestro grupo de relaciones, puede ser personas del trabajo, personas de la familia, amistades, inimistades. Acá sería la necesidad de la reconciliación, vamos a decir, que había una interpresión, había peleas, puede ser en varias vidas multiseculares, y que ahora en esta tenemos la oportunidad, o nosotros decimos, la programamos en nuestra proexis, reconciliarnos con determinadas personas.
Y eso tiene mucho que ver con nuestra familia también. Y acá yo puse esta imagen para definir, para ejemplificar el polikarma. ¿Qué sería el polikarma? Sería extrapolando el grupo karma. Son así, cuando uno hace asistencia para la humanidad, nosotros no sabemos quiénes son las personas. Por ejemplo, vamos a poner un médico que descubre la cura para el cáncer. Y con esa cura, con ese descubrimiento, le ayuda a millones de personas. Entonces, esas millones de personas es una asistencia polikármica. Voy a volver un poco, porque yo me adelanté. Acá el profesor, el investigador Laenio Loshi, él presenta los determinantes del contenido de la proexis. Como nosotros comentamos, por un lado son las necesidades evolutivas y por otro serían nuestros trazos de temperamento. Y dentro de las necesidades evolutivas nosotros tenemos también las metas y los medios. Entonces acá tenemos necesidades evolutivas o problemas evolutivos para nosotros, que nosotros tenemos que resolver nuestras necesidades, para nuestro grupo evolutivo y para el polikarma. Y dentro de las necesidades nosotros tenemos que encontrar soluciones. Estas soluciones nosotros llamamos de metas evolutivas, o sea que tenemos que cumplir, tenemos objetivos a realizar para poder solucionar esta dificultad, esta necesidad. Ya le voy a dar un ejemplo más adelante, no se preocupe. Y dentro de las metas nosotros tenemos los medios, o sea, ¿cómo vamos a realizar? ¿De qué manera vamos a cumplir estas metas? ¿Cuáles son las tareas que tenemos para realizar? Y más o menos, de manera bien básica, hay mucho más cosas dentro del concepto de la programación existencial. Acá le voy a mostrar, por ejemplo, este es mi caso actual personal. Es un ejemplo. Tenemos una necesidad evolutiva, yo puse así. Me di cuenta que mi orgullo dificulta mi evolución. O sea, manifestarme, ser una persona orgullosa no me hace bien. Ahora me doy cuenta que me molesta y que interfiere en mi proceso interasistencial. Entonces, yo tengo un problema evolutivo, tengo un trazo para resolver, un trazo de temperamento. ¿Cuál sería la meta evolutiva? Reciclar el trazo del orgullo, según el problema evolutivo. ¿Y de qué manera voy a resolver? Entonces, uno puede tomar algunas acciones, como por ejemplo, hacer concesioterapia, aprender a pedir ayuda, no sentirse mal, no ser orgulloso de pedir ayuda, y recibir feedback, aprender a recibir críticas y saber aceptar esas críticas y no tomar como personal. Entonces, ese sería un ejemplo mínimo, pequeño, dentro de nuestra programación existencial. Nosotros tenemos muchas necesidades, y en el ámbito ego-kármico. Nosotros también tenemos necesidades en el ámbito grupo kármico. Grupo kármico, uno clásico es el tema de la familia. ¿Por qué nosotros nacimos con esos padres, con esos hermanos? O tenemos determinados tíos, abuelos, porque hay algo para resolver. Teóricamente tenemos cosas para resolver. Son personas de nuestro pasado que ya fueron nuestros amigos, ya fueron nuestros compañeros de hacer cosas no muy buenas, cosas ilícitas, por ejemplo, mafia, monarquía, guerra, y venimos en esta vida porque ya llegó la hora de resolver nuestro pasado, intentar reconciliarnos y precisamente ayudarle a esas personas. Entonces esa sería una necesidad evolutiva grupo kármica. Y polikármica, como yo di un ejemplo, sería el médico que encontró la cura, o si no, dentro de la Concienciología nosotros tenemos una técnica que se llama la TENEPER, que es Tarea Energética Personal. En portugués sería la TENEPS, Tarefa Energética Pessoal. ¿Y qué sería la TENEPER? Es cuando el intermissivista se prepara, cumple con algunos requisitos que están descritos en el manual de la TENEPER del profesor Valdo Vieira, y se disponibiliza hasta su muerte, hasta su desoma, decide hacer asistencia a toda la humanidad. O sea, dentro cuando uno comienza la TENEPER, primero la asistencia es para el asistente, es para la persona que comienza. Pero conforme pasan los años y la persona se capacita, va a tener asistencia para el grupo karma y va a poder realizar asistencia para el polikarma. ¿Y qué sería? Son 50 minutos que la persona, ella se aísla en una pieza
optimizada, por ejemplo, paredes blancas, cortina cerrada, poner un blackout, entonces el ambiente oscuro, un poco más fresco, ponerle a los 20 grados, y ahí se sienta, puede hacer o acostado o en una poltrona y va a relajar y va a disponibilizarse para trabajar junto con el amparador de función del Alteneper para donar energía para las personas que necesiten, tanto con cines cuanto con CIEX. Y quien va a coordinar y va a definir las asistencias es el amparador. Entonces es un trabajo de equipo entre el asistente, el teneperista o tenepsista, como se dice, y el amparador. Entonces, ese sería un ejemplo de contenido de la proexis que la persona pudo haber programado ser tenepsista, ser teneperista en esta vida. Y ahí la persona se va reciclando, va cualificando, ampliando, es eso. Vamos a ver qué más tenemos. Entonces, respondiendo, solo para que si para alguien no quedó claro, hay una relación clara, directa, entre el temperamento y la proexis. Si nosotros no estudiamos nuestro temperamento, si nosotros no nos conocemos, va a ser un poco difícil saber cuáles son nuestras tareas evolutivas, saber cuáles son nuestras metas a cumplir. Y si nosotros, yo pienso así, que si nosotros no nos estudiamos, no nos conocemos, ¿cómo vamos a sacar provecho para ayudarle a los demás, para ayudarnos y ayudarle a los demás? Para mí no tiene mucho sentido, pienso yo, que la persona renace y vive su vida sin pensar en uno mismo, sin pensar en sus características, sin pensar en qué uno puede mejorar, cómo puede ayudar, cómo puede hacer asistencia, dar su ejemplo, contribuir con la humanidad y la parahumanidad. Entonces, para mí, el temperamento es la clave de la evolución conciencial. Eso es lo que yo pienso. ¿Ustedes qué piensan? Una pregunta. Ustedes que están conectados, ¿ustedes hacen autoinvestigación? ¿Qué ustedes saben sobre su temperamento? ¿Ya sacaron algún beneficio de saber? Hola, ¿me escuchan? Hola, sí. ¿Joy? Sí, se quedó aquí. Y bueno, es interesantísimo porque es más relacionado también a investigación en relación a otras vidas también, porque a veces yo no entendía por qué se marcaba tanto algunos temperamentos desde pequeña y no lo había aprendido en casa, pero tal vez me culpaba y luego con el tiempo fui viendo una personalidad. Y la cuestión no solo de workaholic, básicamente sí es de workaholic, y ahí se derivan varios elementos también dentro de mi temperamento, ¿verdad? Y empecé a ver cómo estudiar la historia de esa persona y bueno, tengo una hipótesis, aún la sigo estudiando, pero en el estudio de esta personalidad fue muy interesante porque llegué a unos puntos que era como verme en un futuro y ver cómo ahora con las opciones, las herramientas, la concienciología, ahora puedo como cambiar el rumbo de las cosas y no repetir ciertos aspectos. Entonces ha sido todo un proceso, no ha sido fácil el hecho de vos reconocer la diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, vos ponías entre perfeccionismo y detallismo. Entonces la conciencioterapia me ayudó muchísimo para pasar de ese, bueno, es un proceso, ¿verdad? De ese punto entre perfeccionismo a detallismo y luego nivelar el nivel del workaholic. Entonces, sí es todo un proceso, junta todo, desde autoinvestigación con los diferentes libros, también varios laboratorios, especialmente Serenarium y otros que ayudan muchísimo a enfocarte en algunos de los puntos específicos con socioterapia y obviamente mucha lectura, pero es como tener una agenda de trabajo y vos decir, bueno, voy a enfocarme en tal punto del temperamento porque lleva tiempo, es decir, cada pequeño aspecto lleva muchísimo tiempo para que efectivamente se tenga un impacto y efectivamente si logres transformar, sino cambiar. Sí, Joyce, yo concuerdo contigo. Yo también, así, soy bastante impaciente, pero lo que estoy aprendiendo con la vida y de tanto llevar en mi, tipo, apoyar, pegar en mi cabeza,
de que cualquier pequeña victoria, cualquier mudanza pequeña que uno cambia en su forma de pensar, incluso en pequeñas acciones, incluso el tema del orgullo, de poco a poco obligarse a pedir ayuda y, no, y comenzar y ver las pequeñas victorias, a mí me parece que ya hace mucha diferencia. Y yo creo también que el hecho de tener la intención de querer mejorarse ya es una mudanza, ya empezás a vibrar energías más positivas, energías más agradables para el planeta, para la humanidad. Yo creo que todo el esfuerzo es válido, cada esfuerzo, cada grano de arena, me parece que es loable, no sé cómo decir loable en español, pero es así, está muy bueno para la conciencia. Y yo también veo, Joyce, que por lo menos en mi caso, yo entiendo que la Proexis tiene mucho que ver con nuestro reciclaje, con cosas que nosotros hicimos en el pasado, cosas que escribimos, ideologías que tuvimos, influenciamos a muchas personas, influenciamos a una masa de personas y tuvimos acciones negativas. Yo veo que la Proexis y el resomar varias vidas nos da la oportunidad de cambiar, de cada vez ir limpiando nuestro pasado y disminuir nuestras interpretaciones, estar más conscientes de nuestras acciones diariamente, incluso nuestros pensamientos, porque yo sé que hay gente, yo por ejemplo cuando no conocía la Concienciología, yo creía que el hecho de pensar mal del otro, que no hacía diferencia, que yo podía pensar mal. ¿Por qué? Porque la persona no sabe que esté pensando mal. No, el hecho de pensar mal del otro, de poner energías negativas, de esterilizar esas energías negativas, no te ayudan y no le ayudan a la persona. Vos estás ampliando la interpretación, estás ampliando el conflicto entre ese lazo entre la persona y vos. Entonces uno puede comenzar a pensar cómo es sutil la manifestación del temperamento. No solo, por ejemplo, no solo quedarse feliz de que uno ya no mata más en esta vida, pero también comenzar a pensar ¿y cuáles son otras acciones autocorruptas que no son muy buenas, que no son asistenciales, que todavía tenemos? Por ejemplo, no le quiero saludar a determinada persona porque no me voy con su cara porque no le quiero. O, ya le discrimino y ni le conozco. Esas son acciones que no nos ayudan y tienen que ver con nuestro temperamento. Entonces, me gustó mucho la frase que utilizaste de es como si fuésemos una agenda, una agenda de tarea y estamos todos los días trabajando. Yo también me siento de esa forma. Cada día es un desafío conmigo misma ir burilando, no sé, martillando, lapidando, no sé cómo es en español, me vienen las palabras, nuestra forma de ser, nuestra manifestación. Pero gracias, Joy. Yo creo que otras personas escribieron. Vamos a ver qué dice. Carol e Nancy. Mas acho que. Peraí, Gabi. Creo. Deixa eu ver. Aqui, tem um negócio. Permanente, estoy tratando de autoconocerme. Ay, creo que. Acho que. Caro escribió ahí como con cine estudié psicología. ¿Estás viendo, Cal? No, espera, tengo que subir. ¿Qué hora? Carol está para baixo. Tá. Abajo. Tá. Espera, Ana. Sí, claro. Ay, Nancy, el posicionamiento. Tá. Claro, como con Sim estudié psicología y actualmente laburo en ello. Dentro de mi temperamento encontré que la perseverancia es un trafor y favorece tanto mis cambios como la orientación a través de la autoconciencia. Sí, Carol, muy bueno, tenés razón. La perseverancia es muy bueno. Te ayuda. Nancy, trabajar con el perdón me hizo muy bien, es decir, perdonarme y perdonar. Sí, que Nancy. ¿Quién está hablando? Yo, Milton. Milton, ¿sí? Otra cosa también, que cada pequeño cambio que uno hace repercute tanto en el grupo como en las otras personas. No es solamente que uno hace el cambio para uno mismo, sino que eso mejora todo el ambiente o los ambientes en los cuales uno pasa. Tenés razón, Milton. Me había olvidado de ese detalle importantísimo. Lo que Milton está colocando acá es algo que yo no comenté realmente, me olvidé. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno cambia, ni que sea 1% de su temperamento positivamente,
va a repercutir en los grupos, va a reverberar positivamente, no solo en nosotros, sino en las personas que están a nuestro alrededor, las personas intrafísicas y las personas extrafísicas, nuestras compañías, nuestras amistades, nuestra familia, las personas que nos conocen, o sea, nuestro grupo karma, ellos van a sentir la repercusión positiva, la reverberación, porque va a cambiar la dinámica grupal por nuestra manifestación, nuestro reciclaje, y también nuestras compañías extrafísicas, porque no sé si todos saben, nosotros no estamos, es prácticamente muy difícil estar solos. Si nos podemos estar solos en una sala, sin personas físicas, pero nosotros tenemos nuestras compañías extrafísicas, que algunas personas le llaman de espíritus. Entonces, si nosotros mostramos, hacemos un cambio positivo en nuestra manifestación, nosotros estamos dando el ejemplo a esas amistades extrafísicas que tenemos. Podemos mostrarles que podemos cambiar, que no es bueno ser de esa manera, que da para ser diferente, que da para ser mejor. Entonces, sí, Milton, gracias por hacerme recordar. Y solo quiero volver en el comentario de Nancy, tía Nancy, que le habla sobre el proceso de perdonar. Me parece muy bueno, me parece importante dentro de nuestro proceso evolutivo trabajar con el perdón y con la reconciliación, porque una de nuestras necesidades evolutivas, una de nuestras tareas que están programado para diversos intermisivistas o personas, como siempre, de modo geral, es el tema de aprender a convivir con las personas que no son afines a nosotras, con personas que nos peleamos en el pasado. Y cuando nosotros decidimos perdonar, nosotros mejoramos, porque nosotros paramos de exteriorizar, de cobrar, exactamente, de cobrarle al otro. Y también hay para esa energía negativa, ¿entendés? De que vos pensás mal del otro, el otro piensa mal de vos y se queda esa pelea eterna de energías negativas. Entonces uno se siente mejor, se siente más liviano, más libre. Entonces, sí, Nancy, muy bien. Me parece excelente el perdón. Es una tarea que no es fácil, pero yo creo que es esencial para nuestro proceso evolutivo, nuestro, del grupo y todo el planeta. Caro, el ejemplarismo a nivel grupo karma es valioso para la evolución de todos. Sí, Caro, el ejemplarismo es una forma de esclarecer, o sea, muchas veces uno no necesita decir nada, no necesita mostrarle ni un libro, ni una idea. La persona solo tiene que manifestarse, dar su ejemplo, que ya le va a ayudar al otro, ya le va a esclarecer al otro. Nosotros decimos que el ejemplarismo es una mega taris y que el ejemplarismo es súper asistencial y cosmoético. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene más alguna pregunta? Tenemos 5 minutos. Si alguien más quiere hacer algún comentario, tiene alguna duda de lo que expuse, pueden comentar. Yo quería comentar. ¿Me escuchas, Cao? Sí, te escucho, Ana. Vale. Respecto a la pregunta que habías hecho, yo últimamente sí tuve algunas descubiertas, algunos descubrimientos, y que a veces sí, yo pensaba, parecía que tenía claro sobre mi temperamento, y comencé a ver que había una parte ciega que yo no conocía y que yo veo que tiene relación con el concepto de esbregue. Sí. Entonces, no sé si para las personas que no conocen esbregue, es cuando en el curso intermisivo, pues, se le abre a la persona las cosas que hizo en el pasado y ella lleva una especie de esbregue, que sería como que le tiran de las orejas, ¿sabes? Para que la persona se dé cuenta de que tiene que cambiar esa parte de ella, de cómo ella se manifestaba. Y entonces, yo tengo la hipótesis de que yo en la otra vida era mucho más extrovertida y ahora soy más introvertida para yo asegurarme un poco, ¿sabes? Para yo no hacer las cosas que hacía anteriormente. Entonces, me pareció así un descubrimiento así bien interesante conmigo, porque yo pensaba que no tenía eso de ahí. Y entonces cuando yo comencé a ver mis otras vidas pasadas, claro que algunas tienen mucha relación con lo que hoy soy yo, pero otras para mí no hacían sentido porque digo, no, pero es contrario de
de lo que soy yo, pero a veces así es un cambio que en el curso intermisivo me hizo ser más introvertida, más quieta, para evitarme manifestar de la forma que manifestaba. Interesante, Ana. Muchas gracias. Sí, tenés razón, el Myers-Briggs evolutivo tiene todo que ver con el temperamento. Y si para alguien no quedó muy claro el concepto, es cuando nosotros estamos en el curso intermisivo y tenemos un determinado trazo, alguna acción así bien específica que nosotros tuvimos de negativo o que no fue muy bueno, patológico, y que necesitamos cambiar. Entonces, como Ana dijo, realmente nos estiran, es como si nos estirasen en la oreja y nos mostraran cómo nosotros nos manifestamos, que no era muy bueno y que ahora podemos hacer mejor. Y una de las características que se puede ver por hipótesis que la persona pasó por un Myers-Briggs en el curso intermisivo, es exactamente eso que Ana comentó, por ejemplo, en su caso, de que la persona era más extrovertida, era más suelta, era diferente, vamos a decirle, comunicativa, y que en esta vida ya viene el opuesto, pero su temperamento, tiene más que ver con ser extrovertida. También hay otras personas, yo ya escuché hablar acá en Concienciología, que tienen, por ejemplo, aparentemente mucha dificultad para escribir, pero no es dificultad. Si la persona comienza a estudiar, ella se da cuenta que ella sabe escribir, tiene facilidad para la escrita, pero ¿qué pasó? Ella escribió cosas negativas, publicó libros que no fueron muy buenos, que repercutieron en la humanidad, que tuvo resultados negativos y que llevaron Myers-Briggs en esta vida, se controlan, se contienen para no escribir. Solo que para que ustedes entiendan, uno tiene que aprender, de alguna manera, debería o si quiere aprender a superar, porque también nosotros no podemos estar con el freno de mano, como se dice, Sí, estar así atajando, ¿sí? Myers-Briggs en español sería una reprimienda. La persona fue... Gracias, reprimienda. Ok. Es verdad, pues mira, yo nunca lo había buscado en español, no sabía ni cómo se decía, pero digo, yo creo que es Myers-Briggs no puede existir en español, pero reprimenda, interesante que no sabía, pero sí, la verdad es como es una reprimenda, ¿no? Para la persona, yo creo para que, es como si fuese, la persona yo creo que, o yo en el extrafísico, en el curso intermisivo, comienzas a tener un poco más de conciencia de eso y va como como si fuese una, no quiero decir la palabra vergüenza, sí, porque tiene, pero sí es como vergüenza en la cara, la expresión de portugués, que sería en español como la persona toma un impacto de aquello que ella hizo, de aquello que ella fue y siente que eso ya no es más para ella, entonces siente como un constrangimiento dentro de ella, ¿no? Sí, tenés razón, sí, Ana. Yo, en mi caso, por ejemplo, tengo algunas dudas, tengo más o menos una hipótesis, pero todavía es muy vaga, muy vago de mi Myers-Briggs. Yo creía que era la escrita, pero me doy cuenta que no es. A mí me parece que tiene que ver con docencia o con hablarle a las personas, algo así, porque a mí me da cosa, pero yo sé que yo puedo, pero me da Te da dolor de barriga. Sí, bastante. Me cuesta, pero yo sé que tengo facilidad como habilidad, pero también yo sé que tengo, como si fuese así, de presta atención, presta atención. Es interesante porque la persona tiene facilidad, ella tienes la habilidad, pero la persona no se siente cómoda con esa situación. Sí, es exactamente. Y y es interesante también que las personas te dicen, no, pero vos tenés el perfil, porque vos te comunicas bien, o vos escribís muy bien, vos podés, solo que la persona no sabe lo que se pasa dentro de la intraconsciencialidad, de su pensialidad, por qué siente esas cosas. Pero Ana, como yo dije, me parece que sí vale la pena investigar e intentar superar eso para poder ampliar la asistencia. Sí. ¿No? Por supuesto. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Me gustó mucho la palestra. Gracias. La conferencia. Muchas gracias, Ana, por tu participación
Y si alguien más tiene alguna duda o si no, ya podemos encerrar, podemos terminar nuestra webconferencia que ya dio el tiempo. Entonces, le agradezco a todos los participantes online, a todos los para participantes en el extrafísico que nos están también, con certeza nos están mirando. Y si tienen más alguna duda, Caro dice, gracias, Caro, muy buena. Gracias, Caro. Muchas gracias, Yanansi. Adiós. Gracias a todos. Gracias a todos. Dale. Entonces nos vemos para la próxima webconferencia. Acá yo puse los... Ay, espera un ratito. Gaby. Último slide. En el último slide, sí. Yo pongo los canales. Opa. Entonces, estamos siempre en el canal de YouTube, Apex Internacional. Tenemos nuestro Facebook y nuestro sitio web. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Adiós, chao, gracias.